Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jules y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin les traigo lo que sería la tercera parte de lo que fue vivir, estudiar en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, claramente esto fue hace mucho tiempo, como habré comentado en las partes anteriores. Fue en el 2009 que unos amigos y yo nos fuimos a estudiar a Buenos Aires. Y si no han escuchado la parte 1 y 2, pueden buscarla aquí en el canal. Ya tiene bastante tiempo que subí esas partes, pero bueno, esta tercera parte la quiero enfocar un poco más a lo que fue la experiencia en sí de ya estar en la escuela, o sea, ya empezados los estudios. Así que bueno, en ese entonces no sé por qué estaba muy de moda en el canal Fox, me acuerdo, que saliera publicidad de la Universidad de Palermo. De verdad me llamó mucho la atención siempre, porque salía mucho aquí en México, y pues claramente en México no existe la Universidad de Palermo. Bueno, nosotros fuimos a estudiar a la Universidad de Palermo. Era la escuela con la que nuestro instituto tenía como acuerdo para que pudiéramos irnos a estudiar. Y bueno, fue a esta universidad a la que fuimos a continuar nuestros estudios profesionales. Ahora, entre nosotros éramos 4 personas y nos pusimos a buscar pues un lugar de alojamiento que fuera pues de buen precio y que estuviera en una ubicación buena, y relativamente cerca de la universidad. Claramente algo muy cerca no había, pero estaba bien ubicado. Este departamento estaba en Palermo, Soho, me parece, y me acuerdo mucho de la calle porque se llamaba Julián Álvarez, y en esa época creo que había de moda una canción de un artista mexicano que se llamaba, o se llama, Julián Álvarez. Entonces era como, no sé, coincidencia, ¿no? Que se parecía mucho el nombre. Y estaba casi en la esquina de la avenida Córdoba, así que estaba en una muy buena ubicación. Y de hecho, para ir a una de las sedes de la universidad, a la principal, por decirlo así, literalmente era solamente caminar en línea recta. Ahora, no estaba tan cerca, o sea, sí tenías que salir con algo de tiempo, pero te podías ir caminando. Y bueno, claramente si tenías prisa y demás, pues tomabas el autobús, el colectivo, que me parece que no pasaba por Córdoba, sino por una calle más adelante. Y ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero tal vez lo pondré por aquí. Y bueno, este colectivo también te dejaba prácticamente enfrente de la universidad. Bueno, nosotros 4 encontramos este departamento a buen precio, pero no contábamos con que las fotos eran un poco engañosas y realmente el departamento era mucho más pequeño de lo que esperábamos. Y bueno, estaba bien, pero ya con el tiempo sí empezó a ser un poco incómodo para 4 personas, especialmente porque solo tenía una recámara, y la recámara tenía, bueno, sí tenían los 4 espacios para dormir, pero básicamente eran 2 camas a los costados, y debajo de cada cama había un colchón que podías extender. Entonces quedaba una cama, un colchón, otro colchón
y la cama del otro lado, pero quedaba todo junto, o sea, literalmente dormíamos casi que codo con codo. Y bueno, pues una semana tal vez no es tan incómodo, 2 semanas, 3 semanas, al primer mes que estuvimos, pues ya se volvió un poco más incómodo para todos porque claramente no había espacio personal. Otra cuestión con este departamento era que el baño estaba ubicado muy raro, literalmente junto a la cocina, pero me refiero a literalmente estaba el lavabo, la tarja, la estufa, y luego había un pequeño muro con una puerta, y al abrir estaba ahí el inodoro. Entonces para nosotros era muy incómodo porque claramente tratábamos de evitar utilizar el sanitario cuando se estaba preparando comida o cuando estábamos preparando el desayuno, y para 4 personas se empieza a complicar un poco la dinámica. Además de esto, el lugar era muy frío, muy frío. No tenía ventanas como tal, pero tenía en la parte del comedor, que era la cocina, como un tragaluz, y entraba muchísimo frío ahí. Y bueno, pues como todo estaba comunicado, era muy pequeño, se enfriaba todo el departamento muy fácil. El departamento tenía un calentador, pero este calentador era de los que utilizan luz incandescente para calentar. Entonces durante las noches, cuando queríamos dormir, si empezábamos a pasar frío, encender ese calentador significaba encender una luz extremadamente fuerte, que incluso en alguna ocasión nos pasó que alguno se despertaba y pensaba que ya estaba amaneciendo porque iluminaba toda la habitación, o sea, era mucha luz. Además de eso, en un inicio no teníamos servicio de internet, algo que no recuerdo cómo fue el tema ahí con la persona que nos rentó el lugar, pero nos dijo: no, ustedes solo llamen para que vayan y se los instalen y listo, o sea, no pasa nada. Bueno, el llamar para que lo instalaran fue lo de menos. El que fueran a instalarlo fue un problema. Nunca iban, no nos daban largas, a veces no nos contestaban. Entonces bueno, finalmente sí lo pudieron instalar, pero había otro problema, que en ese departamento solo había básicamente 2 mesas. Una que era la mesa del comedor, y era básicamente una mesa de madera, de estas como de picnic, que son una tabla de madera y tienen 2 tablones fijos, y era así como plegable, pero era muy grande, y era lo único que había así como superficie grande. Y una mesita pequeñita que era donde estaba la televisión, y podías medio acomodar ahí una computadora, y había una silla muy antigua que tenía así, era de madera y tenía unas patitas delgaditas y estaba toda vieja, que parecía que si te movías mucho se iba a romper. Entonces, a la hora que alguien quería, no sé, ponerse a revisar su Facebook o no sé, pues era limitado el lugar, el espacio que teníamos. Uno se tenía que poner ahí, los demás si se querían sentar en la mesa del comedor, que era muy incómoda porque era de madera. Y bueno, en ese lugar duramos un mes, hasta que ya dijimos: no, sabes que la verdad es que sí está muy incómodo para 4 personas. Entonces lo que hicimos fue comunicarnos pues con esta persona y decirle que nos interesaba buscar otro lugar, otro apartamento. El contrato me parece que había sido por un mes, entonces no había ningún problema. Y bueno, empezaron a buscar, igual nosotros buscamos por otro lado, y encontramos un lugar que rentaba otra persona, pero que esta persona era conocida de la primera persona que nos rentó Entonces bueno, ya nos pusimos en
estaba ubicada en la avenida Dorrego y también estaba muy cerca, a unos cuantos metros de la avenida Córdoba. Entonces básicamente solo era irse un poco más hacia el norte y listo. Este departamento era un dúplex, entonces de entrada ya teníamos mucho más espacio. Tenía un área dedicada a pues hacer la sala exclusivamente, con una mesa comedor propiamente, con sus sillas acolchonadas. Tenía una pequeña sala a un lado, era el mismo espacio, pero tenía una pequeña sala con unos sillones, una televisión. Tenía un pequeño balcón y también en la parte, en el nivel de abajo, tenía lo que es la cocina. Entonces eran espacios como separados y un baño, medio baño, porque era solo el lavabo y el sanitario. Y después ya tenía las escaleras que subían al segundo nivel y eran para las recámaras. Y bueno, estas recámaras eran 2 recámaras dobles, cada una con una cama individual, cada una con un closet, con un armario. Y además en este segundo piso había también un baño, o sea, para todos era un baño completo, pero este sí ya con regadera, creo que tenía hasta tina. Y bueno, entonces claramente era un espacio mucho más grande, mucho más cómodo. Todos teníamos nuestro espacio personal, si bien tuvimos que compartir habitación 2 y 2, pues no era nada en comparación a lo que había sido la otra, el otro departamento. Ahora, una pequeña desventaja en comparación al otro era que estaba más retirado de la universidad, y sí nos llegamos a ir caminando hacia la universidad, pero era pues una distancia mucho mayor. Si mal no recuerdo, de este departamento la distancia que tomaba caminar hacia la escuela eran aproximadamente 45-50 minutos a un paso ágil. Y de hecho recuerdo que yo batallaba un poco porque, bueno, no soy muy alto, pero 2 de mis compañeros son muy altos. Éramos 2 como de la misma estatura, pero los otros 2 eran muy altos. Entonces ellos como que tenían las piernas más largas y caminaban muy rápido. O sea, al dar los pasos como que abarcaban más distancia y además caminaban muy rápido. Y yo la verdad lo sufría. O sea, caminaba y a veces trataba de seguir el paso y decía, no, ¿sabes qué? O sea, yo a mi paso ya me cansé, me duelen las piernas. Incluso a veces me sentía así como que un poco agradecido de que nos tocaran semáforos en rojo, porque yo decía, ay, aquí voy a descansar. Hasta me recargaba en los pilares que hay así como tipo volardos para en las esquinas. Ahí me sentaba y me ponía a descansar, porque si era una caminata bastante intensa. Ahora, primer choque cultural que tuvimos cuando empezamos a ir a estudiar ahí en la Universidad de Palermo fue que las clases solamente eran de lunes a miércoles, solamente lunes, martes, miércoles, y se acabó. Prácticamente el fin de semana era jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días de escuela y 4 días de descanso. Entonces para nosotros eso fue pues como raro, ¿no? Porque aquí en México, al menos a nosotros 4, el horario general que tuvimos toda la vida fue de lunes a viernes y de 7 de la mañana como a 2 de la tarde, como en promedio, ¿no? Ya en la universidad, bueno, pues variaba mucho y a veces incluso había clases los sábados, cosas así. Pero sí, el hecho de que allá todas las clases eran de lunes a miércoles era un poco raro. Y estaba bien, porque claramente ese tiempo se ocupaba de alguna u otra manera. Claramente ese tiempo se ocupaba de alguna u otra manera, como más adelante veremos. Ahora,
recuerdo exactamente los horarios, pero tampoco era tan estricto, o sea, no iniciaban tan temprano. Entonces tenías oportunidad de levantarte, desayunar, hacer cosas y ya después ir a la escuela. Mentiría si recuerdo exactamente a qué hora entrábamos, pero sí recuerdo que no era tan temprano. Entonces nos daba tiempo de salir y de irnos caminando. Ya estando aquí en el departamento de la calle Dorrego, sí teníamos que usar más seguido el colectivo y no había ningún problema. El único problema que había ahí era que muchas veces el colectivo iba llenísimo y a veces venían 3, 4 colectivos, que bueno, son los camiones, pero digo colectivo porque así se les dice allá. A veces venían 4 colectivos seguidos y hasta lo mejor era esperarse hasta el último, y ya en ese ya subías y ya no había tanto problema. Bueno, claramente pues nos tuvimos que ir acostumbrando a estos ritmos. Ya teníamos muy clara la hora a la que podíamos salir si queríamos ir caminando, pero también hacer una hora casi de camino hacia la universidad pues es un poco de desperdicio, ¿no?, de tiempo. Entonces ya estando aquí en Dorrego pues generalmente usábamos el colectivo. Solamente había que caminar un par de cuadras y ahí es donde lo tomábamos. Después de esto, ya que empezamos a llevar las clases y todo, nos comunicaron que una de estas clases iba a ser en otra sede que está también cerca, pero está un poquitito más retirado. Y honestamente, cuando nos dijeron el nombre de la calle, y esto lo comento con todo respeto, simplemente es algo que también fue como un pequeño shock cultural. Honestamente no le entendí al profesor cuando dijo el nombre de la calle. La primera clase la tuvimos ahí pues en la sede principal de la universidad, y la segunda, bueno, y después de esta primera, perdón, íbamos a tenerla en una sede que se encuentra en una calle que se llama Jean-Jaurès. Entonces no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, cuando nos lo dijeron, que también eso fue un pequeño algo en el que nos tuvimos que adaptar, y era en el idioma. Claramente en Buenos Aires se habla español, pero los acentos, las pronunciaciones y algunas palabras, como lo comenté en alguno de los videos anteriores, pues bueno, se nos complicaba un poco. Y más que nada porque, así como pasa cuando hay gente que viene de visita a México, ya hablando así entre locales, pues a veces hablamos muy rápido o utilizamos palabras como que muy coloquiales o cosas así. Bueno, entonces nosotros, cuando estábamos escuchando a alguien hablar, tratábamos de entrar en un modo así como de, a ver, voy a captar bien lo que estoy escuchando, porque va a haber palabras que a lo mejor no reconozco, o que no, de plano no uso, o que se pronuncian diferente. Bueno, el nombre de esta calle, Jean-Jaurès, así como yo lo escuché, Jean-Jaurès. Y todos los que estaban por ahí cerca, bueno, claramente también vivían en la ciudad. Pues fue así como que, ok, sí, claro. Se terminó la clase y demás. Entonces empezamos a platicar ya entre mis compañeros y yo si habían entendido cómo se llamaba esa calle. Y bueno, no, ninguno entendía. Entonces lo anotamos, yo lo anoté pues así como fonéticamente como lo había entendido, y pues lo busqué pero no lo encontré. Total que en algún punto le preguntamos a alguno de los compañeros que vimos que estaban en la clase, y básicamente le dijimos que si nos lo puede escribir, porque pues no habíamos entendido. Y muy amable este chico nos dijo, no, sí, claro que sí, miren, incluso nos hizo así como que un pequeñito mapa de en dónde estaba y escribió el nombre de la calle. Entonces, bueno,
Jean Jaurès, pero con un acento, al menos el del profesor Jean Jaurès. Entonces, bueno, era algo muy sencillo, pero la verdad es que luego sí te saca de onda porque, por ejemplo, ahorita que lo comento yo, pues es una palabra, pero ya estando inmerso en el idioma, en el lugar, en el ambiente, con todos los locales, es un poco más diferente. Y bueno, es más diferente. Y además de eso, sí te puede abrumar un poco que cambia todo, no cambia el contexto, hay cosas que no captas, incluso hay cosas que te pueden parecer jocosas, divertidas. Yo me acuerdo mucho de un comercial, es muy tonto, es de un comercial que salía mucho en la tele, que básicamente eran unos pantalones, unos jeans para mujeres, y lo que promocionaban en ese comercial era que te levantaba así como que las pompis, ¿no? Como que los glúteos, como que las levantaba y se veían mejor. Bueno, pues en el anuncio no lo decían así en el anuncio, y yo sé que es lo más natural allá. Lo decían así como que los mejores pantalones para levantarte la cola o algo así. Entonces, para nosotros era muy gracioso, ¿no? Porque aquí generalmente cuando te refieres a las pompis como cola es como que en un contexto un poco más como de risa. Y bueno, cosas así. O sea, esos son ejemplos muy tontos, pero a lo que me refiero es que hay detallitos tan pequeños que cambian. Ahora imagínate en el gran en el gran universo de todo lo que hay, de todo lo que es diferente, pues entre detallito y detallito hay muchas diferencias. Ahora, otra cosa que también fue como un pequeño choque, y la verdad a mí me daba mucha vergüenza, porque yo sé que se notaba mi cara de confusión. Y disculpen ese sonido, parece que una vecina decidió que aspirar a las 6 de la mañana era lo mejor. Digo, cada quien, yo estoy grabando a las 6 de la mañana, pero bueno, yo pensaría que prender la aspiradora y hacer ruido mientras todo el mundo está descansando es un poco más invasivo. Pero bueno, el punto, ¿qué es lo que iba a decir? Se me olvidó. Ya. Cuando estábamos ahí en la escuela y teníamos que hacer claramente pues todos los procesos administrativos para empezar las clases, una de las cosas que necesitábamos era la credencial de la universidad. Y más que nada es porque esta te daba el acceso a los, y esta es la palabra que usaban allá, a los molinetes, que aquí en México generalmente se conocen como torniquetes. Pero bueno, en un inicio, como creo que la primera semana, teníamos que pedirle allá autorización a uno de los policías que estaban en la entrada para que nos pudieran dejar pasar, porque muchos de los alumnos que estaban ahí ya tenían sus tarjetas de identificación y de acceso. Entonces, bueno, nosotros también tuvimos que empezar a tramitar esto. Ahora cabe mencionar que cuando nosotros fuimos, cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, llegamos con mucho tiempo de anticipación. No recuerdo si fueron 2 o 3 semanas que llegamos para como medio adaptarnos y luego ya empezar. Sin embargo, muchas de las cosas ya de la universidad no las supimos sino hasta que estábamos ya, que empezaron las clases. Ahora, ahí también nosotros tuvimos un conflicto con nuestra universidad, porque básicamente no nos ayudaron para nada. Incluso cuando ya al final, cuando terminamos, tuvimos ahí algunos temas con las equivalencias de las materias y demás, pero sí, básicamente no nos ayudaron en nada. Fue así como que vayan y que les vaya bonito. Entonces, bueno, tardamos al menos una semana en lo que fue el trámite de nuestra credencial. Y para el trámite de la credencial y también para inscribirnos a las materias y demás, nos pidieron
yo estaba ahí, estaba haciendo, no sé, algún trámite, la señorita que me estaba atendiendo simplemente me dijo que le diera mi legajo. Y yo me quedé así como, perdón. Y bueno, quienes estén escuchando aquí de México, pues tal vez no, o sea, tal vez se quedan así igual, ¿no? Sí, dame tu número de legajo. Y yo, legajo. Y yo en mi mente, o sea, y les digo, es muy tonto. Imaginé como, o sea, en mi mente decían, ¿qué es eso? O sea, legajo. Y me imaginaba así en mi mente, se apareció un gajito, así como un gajo de naranja. Y yo no le entiendo, así no sé qué es eso. Y ya me explicó, ya, porque también algo que pasaba es que como que en primera instancia a veces no, nadie notaba nada, pero ya que alguien nos escuchaba hablar, nos preguntaba así de que, ¿y vos de dónde sos? Y nosotros así de que, de México. Mexicano, sí, te escuché que hablabas raro. Entonces, ya que yo le dije, es que no le entiendo, no sé qué es eso, ya me dijo, no, pues que de dónde sos. No, de México. Mira, pues es el número que te identifica, que no sé qué, y te lo dan acá. O sea, otra cosa que tenía la universidad, por cierto, es que como que todo estaba separado, o sea, como que todo era en un área diferente. Necesitas hacer esto, tienes que ir a tal área, necesitas hacer esto, tienes que ir a tal área. Al menos en cuanto a nuestra universidad, eso así era un poco diferente. Claramente había áreas diferentes, pero no tanto. Entonces, bueno, ya conseguimos el número de legajo, ya pudimos tramitar nuestra tarjeta, y de hecho esa todavía la tengo. No la tengo aquí físicamente, esa la tengo, se quedó en casa de mi mamá y en Chihuahua, pero tengo una foto y las voy a poner aquí. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra tarjeta y todo, así que ya éramos oficialmente alumnos de la Universidad de Palermo. Y bueno, pues las clases bastante interesantes. De hecho, en cuestión de de diseño, yo estudié diseño, estaban súper padres, muy como que muy enfocadas, los alumnos muy dedicados. Llevamos materias muy interesantes. Yo creo que una de las que más me acuerdo y que más me gustó era una que se llamaba morfología avanzada, y básicamente era el estudio de la forma. ¿Y esto qué significa? Bueno, es el estudio en realmente así como tipo geometría. O sea, imagínense el triángulo, el pentágono, el octágono. Bueno, eso llevado a la milésima potencia. O sea, cómo hacer figuras que teselen, qué significa teselar, cómo hacer que teselen en 2D. Ahora vamos a pasar y hacerlas a teselar en 3D. Incluso, digo, lo estoy diciendo así nada más como platicaba así de rápido, ¿no? ¿Qué figuras surgen de una figura toroidal abierta y de una figura toroidal cerrada? ¿Qué pasa si proyectas estas formas de esta manera en un plano? No sé, o sea, era una clase muy muy interesante. Y a mí, por ejemplo, se me hace muy padre porque, no sé, yo siento que soy como muy visual, y en esta clase todo era así. O sea, te podían explicar conceptos teóricos, pero realmente esta clase trataba de traerlo a la realidad, ¿no? De por ejemplo, esto de la teselación en 3D, que te dicen, ok, esta figura que se llama octaedro en sí no tesela por sí sola, sino que tesela cuando se une con un cubo. Entonces, uno de los ejercicios finales fue hacer figuras de resina que fueran un octaedro y los cubitos, y hacerlos que teselaran. Bueno, teselar es que rellenen el espacio completamente. ¿Cómo decirlo? Como por ejemplo un rompecabezas. Si tú unes todas las piezas de un rompecabezas, no queda ningún espacio entre piezas, queda todo un espacio cerrado. Bueno, eso es teselar. En 3D pasa lo mismo, solo que es en un volumen, como llenar un volumen al 100% y que no queden espacios vacíos. No sé, me empiezo a perder. Y bueno, esto claramente tenía un objetivo para visualizar conceptos de diseño, y estaba muy muy padre esta materia. Y la llevábamos con una maestra que realmente
estaba súper metida en su materia. No sé, nos daba mucha risa porque era muy apasionada, se enfocaba en las cosas así muy fuertemente, y la verdad estaba muy padre porque, no sé, el hecho de que a alguien le apasione lo que hace, lo que muestra, es no sé, inspira, ¿no? O al menos a mí así me parece. Te inspira porque sabes que es algo que le gusta y que le apasiona y que quiere enseñar y que sabe de lo que habla. De hecho, esta maestra estaba muy orgullosa porque tenía poco tiempo que había sacado al mercado un producto que ella había diseñado. Era como un lápiz ecológico, y bueno, nos explicaba que esto había partido, su diseño había partido de esto, ¿no? De lo que ella sabía de la morfología, que había hecho muchos ejercicios y muchos estudios con los conceptos que ella conocía. De hecho, me acuerdo todavía de su nombre. Se llama Yamila Garab, o Yamila Garab, y ella fue mi maestra de morfología avanzada. Y la verdad es que fue una clase difícil, sí, porque ponía atención hasta el más mínimo detalle, pero también me parece que valía la pena, ¿no? Desafortunadamente, en mi universidad, cuando estudié, había profesores que era todo lo opuesto. Se notaba que hacían las cosas por fuerza, que realmente no querían estar ahí, o que a veces no conocían mucho del tema, y era bastante frustrante y un poco decepcionante. Entonces, tener profesores que fueran así apasionados y muy centrados y pues sí, es la palabra, ¿no? Muy apasionados y muy metidos en sus materias, era, no sé, como les digo, inspiraba mucho. Otra de las clases que llevé fue, híjole, nomás que de esta no me acuerdo bien el nombre, pero era básicamente sonido. Estaba también muy padre, y el profesor también muy metido en cuestiones de sonido y audiovisuales. Varios ejercicios y varias tareas de esta materia eran hacer pistas de audio, ya fuese con muestras de música, con sonidos. Nos tocó hacer análisis de música para encontrar las estructuras de cómo se formaban las canciones y cosas así, representaciones gráficas del audio, demás, efectos o fenómenos como la sincresis y muchas cosas. Llevamos otra que era diseño de logotipo y marca, que también estuvo muy padre. En esta de logotipo y marca, lo más difícil que creo que nos tocó hacer fue que uno de los ejercicios era elaborar o diseñar un logotipo de alguno de los barrios de Buenos Aires. Entonces, claramente nosotros nos encontrábamos en una pequeña desventaja con respecto a los locales, porque conocíamos muy poco de los barrios, si no es que pues nada realmente. Entonces, lo que también lo hizo bastante difícil y fue pues un reto, fue que los barrios se hicieron con un sorteo, ¿no? Entonces, de estos barrios tenían que hacerse los logotipos como representando algo muy particular de cada uno. Y bueno, nos tocó, cada quien nos tocó un barrio diferente. A uno de mis compañeros, esta clase me parece que sí la llevamos nosotros cuatro, o sea, los cuatro que nos fuimos, la llevamos juntos. A dos de mis compañeros les tocó un barrio cercano. Digo, no les diré que caminito ni nada, pero un barrio por ahí. Y a otro compañero y a mí nos tocó ya bastante lejos. A mí me tocó el Tigre. Entonces, pues claramente lo que nos dijo el profesor que teníamos que hacer para que fuera más fácil, que realmente nos iba a ayudar, era visitar los barrios, ir en persona, porque bueno, él nos decía, no, o sea,
que puedes buscar por internet, pero no se va a comparar, ¿no? a estar ahí. Y aparte pues iba a ser una experiencia de ir y conocer algo más que solo la capital. Bueno, pues mi compañero y yo a quien nos tocó más lejano, no recuerdo a él cuál fue el que le tocó, pero estaba más o menos por esa dirección. Entonces nos pusimos de acuerdo para ir ambos, y bueno, empezamos a planear, ¿no? Hasta eso recuerdo que ahí en el departamento muy amablemente nos regalaron un pequeño librito con las rutas del subte, de colectivos y demás. Entonces ahí te venía muy claramente qué rutas puedes tomar. Entonces planear para ir para allá no fue tan difícil. Creo que lo más difícil para el transcurso de nuestro traslado hacia los barrios fue que no conseguíamos cambio para el colectivo. Y también fue algo que no sé si mencioné en otro de los videos, pero nos dimos cuenta que al menos en ese entonces, no sé en la actualidad porque ya tiene muchos años, esto es del 2009, había una escasez de cambio, o sea, impresionante. A nosotros nos quedábamos, o sea, era lo que menos nos gustaba del colectivo era que tenías que pagar con cambio, con monedas, y no conseguíamos. E incluso en los lugares que estaban ahí cerca de la universidad, por ejemplo, comprábamos algún alfajor, algún refresco para conseguir cambio, y los mismos de los kioscos nos decían que si no queríamos otra cosa porque cambio no tenían. Alguna vez a mí se me ocurrió pedir, como aquí en México es muy común, o sea, si yo llevo un billete de 20 pesos y puedo ir a una tiendita y pedir cambio, a veces sí son como medio de, como que no quieren, pero generalmente te dicen sí, no pasa nada, y te cambian el dinero por monedas, lo que sea. Allá no. Y una vez que se me ocurrió ir a un kiosco y decir, oiga, ¿me puede cambiar esto? Pues me quedaron viendo y me dijeron no. Entonces sí era complicado. Y en más de una ocasión yo sí me quedé sin poderme ir en colectivo porque no conseguía cambio y decía, ay, es que ya me voy caminando y no pasa nada. Entonces para este viaje que hicimos a El Tigre y al otro que honestamente no recuerdo, San Telmo, era El Tigre y San Telmo, no recuerdo cuál era el mío y cuál era el de mi compañero, pero eran esos dos. Pues batallamos porque eran varios colectivos los que teníamos que tomar y tuvimos que buscar y recolectar todo el cambio para asegurarnos que teníamos suficiente. Y bueno, pues fue una experiencia interesante. En un solo día pues hicimos el viaje, tomamos fotografías, conocimos, yo me acuerdo que incluso en uno de los barrios había como una feria. Entonces había puestos de comida, había música, estaba muy interesante. Y el otro tenía así sus explanadas grandes, tenía sus dos torres que eran las partes como que más emblemáticas. Entonces estuvo bastante interesante, y a pesar de que fue solamente un día y por algunos momentos, porque claramente también al estar retirados pues tuvimos que salir temprano y regresar temprano para que no fuera a terminarse el servicio de colectivo y para que no fuera a hacerse de noche. Entonces, bueno, pues eso fue el ejercicio y pues hicimos los logotipos y demás. Bastante interesante la experiencia. ¿Y qué más? Y bueno, pues básicamente la otra materia que teníamos, porque eran 4, era una de diseño un poco más general, y también en esta nos tocó hacer varios diseños muy interesantes, y el proyecto final era diseñar una mochila y aparte fabricar un prototipo funcional, que también fue complicado. Pero básicamente esas fueron las materias que llevamos. Ahora, otro choque cultural en cuanto a la universidad fue cuando nos dijeron cómo se calificaba, y me refiero no sé si sea igual en
todos los aspectos académicos, pero al menos ahí en la Universidad de Palermo, en la parte de diseño, se calificaba del 1 al 5, si mal no recuerdo. Entonces nos causaba un poco de conflicto porque la calificación seguía siendo, o sea, del 1 al 10, ¿no? 1 la calificación más baja, 10 la más alta. En nuestra universidad era igual, pero con base 100, pero era exactamente lo mismo, no sé, si sacabas un 95 era igual a un 9.5, ¿no? Pero aquí en la Universidad de Palermo nos dijeron que era base 10, pero el 5 era lo más alto, ¿no? O sea, si tú sacabas un 4, pues estaba bien. Un 3, bueno, pues más o menos. Un 5, ya, o sea, era la calificación más alta. Pero también era posible sacarse 10. Entonces es lo que nos causaba un poco así como que de conflicto, porque decíamos, ok, si el 5 es el más alto, entonces ¿por qué tienes 7, 8, 9 y 10? Entonces, pues bueno, y realmente eso también fue un poco de confusión ya a la hora de que regresamos de Buenos Aires, porque pues nos decían, ¿no? Así como que, ay, ¿cómo que te sacaste un 6, no? No estoy seguro si fue así, si en alguna materia nos pasó así, ¿no? De que, ay, te sacaste un 5, no, te quieren revalidar la mitad, no 50, o sea, reprobado. Pero bueno, realmente en al menos 3 de las materias que llevamos nos pusieron 10. Y bueno, tal vez eso también tuvo que ver así como que, bueno, vamos a darle chance a los que vienen de fuera. Pero la verdad es que por lo que nos dijeron, porque nos hacían unas evaluaciones y claramente el sistema de exámenes y evaluaciones era muy diferente a como es aquí en México. Pero por lo que nos decían los profesores, realmente creo que estaban bastante complacidos con al menos con los trabajos que yo entregué. Les dio, al menos en 3 materias nos pusieron así el 10 y yo me sentí bastante orgulloso. Así que pues bueno, ese fue otro pequeño choque ahí con la cuestión de la universidad. Y bueno, fuera de eso creo que no hay alguna otra cosa que pueda recordar así como inusual o curiosa de cuando estudiamos ahí en Buenos Aires. Recuerdo que algunas de las experiencias que tuvimos también eran en el trayecto. Como les comento, pues había pues trabajos finales que por ser diseño eran prototipos o maquetas. Y lo que sí recuerdo es que en una ocasión en la clase de morfología avanzada nos tocó elaborar unas maquetas de unas formas con acrílico y eran formas grandes y demás. Y recuerdo que yo tenía mis maquetas listas y no sé si las hice muy grandes por accidente o si tenían como que ese requisito, pero pues me tuve que ir a la universidad en el colectivo. Iba muy lleno y me acuerdo que las había metido en unas bolsas de plástico, pero como eran figuras con picos y demás, se empezaron a romper, entonces salían los picos. Entonces yo no quería picar a alguien, entonces la empecé a abrazar y subí a la gente y demás. Terminé casi arriba de la cabeza del conductor del colectivo. 1, para no ir a picar a nadie. 2, para que no me fueran a romper mi trabajo, porque se me rompían. La maestra, como les digo, era muy fijada en detallitos y nos tocó ver así varias veces, no sé qué, alguien llegaba y decía, ay maestra, es que traía no sé, mi rotafolio muy limpio, pero antes de clase se me manchó o no sé qué. La maestra eso no le importaba, ella decía, yo lo estoy viendo así como lo trajiste, y así como lo trajiste está mal, está feo, está sucio. La palabra que usaba ya era, pues, está desprolijo. Y bueno, yo no quería que me fueran a romper mis maquetas, porque claramente la maestra lo último que le iba a importar iba a ser si que se me rompió en el colectivo, ¿no? Pero afortunadamente llegaron bien y demás. Y pues sí. Y pues bueno, estas son algunas de las experiencias ya estando estudiando y llevando clases en la Universidad de Palermo.
esta tercera parte de Buenos Aires. Y bueno, pues me quería enfocar un poco más a lo que fue la experiencia ya estudiando en la Universidad de Palermo. Díganme si les interesa que les cuente un poco más. Realmente, pues fuera de esto, creo que podría platicar algunas más de las experiencias que pueda recordar de este tiempo que estuvimos viviendo allá. Fueron 6 meses los que estuve allí en Buenos Aires. Y bueno, como les digo, pues esto fue hace muchísimo tiempo. Probablemente tenga algunas anécdotas más que pudiera buscar, pero en esencia, pues básicamente estas 3 partes engloban bastante bien qué fue lo que viví y cómo fue mi experiencia conociendo la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, pues espero que este video les haya gustado. Y pues por el momento me quedo sin nada más que decir. Espero que esté muy bien y nos vemos próximamente. Saludos.